Bueno, vamos a hablar ahora de sistemas secuenciales y máquinas de estado. Con la idea de ya poder empezar desde la clase que viene a poder trabajar en la parte de práctica. Ustedes saben bien de Digitales 1 lo que es una máquina de estado, que Informática 2 creo que también quiere una máquina de estado. Nosotros vamos a pretender ver aquí un enfoque un poco distinto, en el cual la máquina de estado va a estar manejada por códigos. Y vamos a tratar de ver herramientas gratuitas que nos permitan generar el código para implementar las máquinas de estado en forma automática. Y también simular las máquinas de estado para ver si hacen las evoluciones que nosotros pretendemos. Es decir, en el momento en el cual vayamos a implementar el código, previamente hemos probado, hemos simulado a ver si la máquina de estado funciona como nosotros queremos. Supongamos que quiero diseñar una central telefónica. Y supongamos que uno de los requerimientos típicos de una central telefónica es bloquear las llamadas costosas, es decir, las llamadas al exterior y las llamadas a teléfonos celulares, desde un teléfono fijo. ¿Qué tengo que hacer yo? Bloquear el 00 y ¿qué más? No, el 15. El 15. Entonces, si bloqueo el 00 o el 15, no puedo llamar a este número de teléfono. Este número de teléfono es el de la Universidad de San Martín, por ejemplo. Lo que ustedes dijeron es correcto. Hay que bloquear el 00 y hay que bloquear el 15. Pero falta algo. Que esté al principio. Es decir, que no importa solamente el 00 o el 15. Sino que importa que esté al principio. Es decir, depende de la historia. Y ese es justamente uno de los conceptos básicos de los sistemas secuenciales. Un sistema combinacional, la salida depende exclusivamente del estado de las entradas. En el sistema secuencial, la salida depende del estado de las entradas, del circuito y también de la historia previa. Entonces, vamos a hablar un poco. El temario es, vamos a hacer la introducción, que es esta, el estado del arte, problemática general, criterios de diseño y algunos ejemplos típicos de estudio. Ustedes, por lo que yo recuerdo, todos tienen el correo institucional. Bueno, van a poder descargar una herramienta que vamos a utilizar en el curso, que es el Yakindu. Yakindu, lo bajan de yakindu.com y deben generar una licencia. Esa licencia tarda, por eso le damos con anticipación. Esa licencia tarda, puede llegar a tardar hasta una semana. Con el correo institucional de la universidad les dan la posibilidad de tener una versión profesional por un año. Si no, hay ciertos aspectos que están restringidos. Entonces, cuando les pidan los datos, pongan el correo institucional de la universidad. Les van a pedir que llenen un formulario y que lo manden, le manden una foto después o escaneado y les llega la autorización para ser utilizado un archivo que les permite
utilizarlo con las prestaciones completas. Y vamos a ver al final algunos ejercicios propuestos y que los vamos a discutir. Los vamos a tratar de ver. Entonces, combinacionales, dijimos, las salidas dependen del estado de las entradas y del circuito. Sí. Perdón, hablando de este programa, yo tuve una experiencia el año pasado con Aplicar uno, donde había que generar una licencia a partir de un mail educativo para generar la Silence del programa, el ICE de Silence, y por H o por B, rechazaban todas las inscripciones de los mails por la institución a la que pertenecíamos, alegando un problema que había con la aduana de Estados Unidos. ¿Ha pasado alguna vez algún problema similar o nada? No, de hecho yo No. Porque me pasó que y tuve que pedir una licencia de otra persona y después. No. Yo la validé hace un par de semanas. Más un comentario, el Jacqueline, chicos, lo vamos a integrar dentro del IDE de lo que es STMPUIDE, así que bájense la última versión de STMPUIDE, que es la 1.8, que es un Eclipse, y ahí vamos a hacer el ítem by ítem para que ustedes lo puedan ver. Lo que sí menciona va a ser lo que tienen que hacer, y está bueno es que gestionen ya la licencia dentro de Jacqueline, vayan a licenses, pongan una licencia académica, ponen el mail y les llega en el transcurso de la siguiente. Es decir, el Jacqueline les permite manejar máquinas de estado, como dice Juan, dentro del entorno de desarrollo, o si ustedes quieren lo pueden usar externamente para hacer una máquina de estado de cualquier cosa. Las máquinas de estado no son solamente para electrónica, sino que son para cualquier rama de la ingeniería. En el caso de Xilinx, tienen un convenio raro, ahora que lo estoy recordando, Xilinx y Altera, los dos, porque son materiales estratégicos que el gobierno de Estados Unidos los provee, los facilita solamente para los países que tienen como países convenios firmados del uso. Digamos que no lo voy a usar para hacer un misil para mandar a Estados Unidos. Y puede ser que la Argentina no lo tenga firmado. No sé, por algunos, según los mismos profesores, estaba aprobado y habían conseguido licencias, pero en un momento pasó a ser un problema medio generalizado, como que rechazaban la institución. Cuando uno se registraba con una institución UPN FRA, la rechazaban directo por un tema de aduanas, nunca podía creer. La otra razón puede ser que se hayan pedido kits de evaluación para hacer algún tipo de proyecto, utilizaron las cátedras y nunca se rindió los resultados que se obtuvieron. Xilinx tiene una política muy amplia de donar equipamiento a instituciones. Entonces, se supone que si yo solicito equipamiento, después le tengo que decir, mire, lo usamos para estos trabajos prácticos en esta materia, pónganle. Si no se cumplió con ese formalismo, en esa también le hacen la cruz. En ese sentido, cuando uno se compromete algo con un americano, hay que cumplirlo. Nosotros hace unos cuantos años le hicimos un pedido antes del formato electrónico, antes del internet masivo y del correo electrónico, le pedimos autorización al dueño de FreeRTOS, Richard Barry, si nos dejaba, con fines académicos, fotocopiar el manual. El manual costaba en aquella época $20. Nos permitía fotocopiar el manual y difundirlo a través del centro de estudiantes. Sin ningún objetivo económico, porque si yo había comprado la versión y quería que los alumnos la tuvieran, porque no creo que todo el mundo, $20 de hace 15 años, era una cifra bastante importante, y no se justificaba. Entonces, para hacerlo en forma legal, pedí. Lo que me contestó fue, si se enteraba que yo hacía eso, iba a gestionar impedirme el ingreso a Estados Unidos. Así que hay que ser prudente. Digamos que se manejan con un tipo de criterio distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros. Razón por la cual el que va a manejar a Estados Unidos sabe que tiene que respetar los semáforos.
convengamos que maneja en todos lados, sabe que tiene que respetar. No, aquí son opcionales. Sí, acá es como más. Ayer hubo un pequeño choque de dos autos yendo del microcentro a 100 km/h. Es decir, dos autos de alta gama, con gente que ustedes en Buenos Aires nunca verán a alguien manejando hablando con el celular. Jamás. Y ni tampoco gente alcoholizada al volante. Bueno, de casualidad los dos que chocaron tenían ayer 2,5 miligramos de alcohol por litro de sangre, es decir que el máximo es 0,5. Bueno, nos fuimos al suelo. Combinacionales. Secuenciales, las salidas dependen del estado de las entradas y la historia. ¿Qué son las máquinas de estado? Las máquinas de estado son un modelo. Un modelo matemático que no se usa exclusivamente en electrónica. ¿Ustedes utilizan diariamente máquinas de estado? ¿Quién usa WhatsApp? Usa máquina de estado. ¿Qué es ese maldito corrector ortográfico? Es una máquina de estado. Va leyendo lo que voy escribiendo y me hace sugerencias. Es una máquina de estados. ¿Quién utiliza Windows, Linux, Mac OS X? Lo mismo. Cuando uno escribe un comando, cuando uno en Office escribe algo y le sugiere algo, también está usando una máquina de estados. Cuando uno escribe un comando, va leyendo qué es lo que uno está escribiendo y lo interpreta. Es una máquina de estados. Entonces, las máquinas de estados están en toda nuestra vida. La máquina de estado es la que me permite a mí abrir el portón del garage. La máquina de estado es la que me permite manejar el ascensor. Y lo vamos a ver como un ejemplo sencillo al finalizar el tema. Es un modelo matemático y que tiene sintaxis formal. ¿Qué significa? Una forma de expresarme formal. Formal quiere significar como fórmula. Y que me permite que no es un diagrama de flujo, porque en el diagrama de flujo el tiempo no interviene. Acá vamos a ver las evoluciones marcadas por el tiempo. Hay distintas formas de llamarlo. State chart, máquina de estado, o carta de estados, máquina de estado finita y extendidas, parciales y completas, máquinas de estado temporizadas, bueno, determinísticas y no determinísticas, autómatas para la teoría de los lenguajes, porque un compilador en definitiva también es una máquina de estados, porque va a ir leyendo la sintaxis. Autómatas temporizados y autómatas de entrada-salida. Un montón de distintas. Ahora, ¿qué es lo que ustedes traen de Digital 1? Digital 1 reemplazaban, digamos, manejaban las transiciones de un estado al otro por medio de un conjunto de flip-flops y una lógica adicional que se encargaba de condicionar las entradas de los flip-flops para producir la siguiente migración, siguiente cambio de estado. ¿Recuerdan eso? Entonces vamos a tener estados, transiciones, como es que paso de un estado al otro, excitaciones, que son las que me producen las transiciones, y acciones asociadas a las transiciones. Las máquinas de estado pueden ser determinísticas o no determinísticas, obviamente que nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en las determinísticas. Y volviendo, mezclando cosas, todo tiene que ver con todo. En una de esas, en lugar de tener una máquina de estados grandota, me conviene tener varias máquinas de estados más chiquititas. Comenté en un rato antes de haber trabajado en una empresa siendo una central telefónica. La máquina de estados abarcaba todo un pizarrón.
tuvimos que educar al personal de limpieza de que ese pizarrón, no, en serio, en un fin de semana hicieron una limpieza a fondo y nos borraron la máquina de estados. Es decir, que después de en base al código que habíamos escrito tuvimos que reconstituir la máquina de estados. Y bueno, en ese momento, con la bibliografía que teníamos, no sabíamos que en lugar de tener una gran máquina de estado, es mucho más fácil de manejar varias máquinas de estado más chiquititas. Una, por ejemplo, que se encargue de manejar el teclado. Claro, entonces es una maquinita de estados acá chiquitita, que tiene su propia filosofía, que me escribe el resultado de fila y columna en una variable, y que irá el programa principal a leer esa variable y sacar fila y columna. Y eso está vinculado con lo que habíamos visto antes de KISS. Vamos a tener múltiples áreas de acción de la máquina de estados, sistemas de control en tiempo real, dominios autónomos, computación reactiva, protocolos de comunicaciones. Claro, son máquinas de estado. Si lo pensamos que un protocolo de comunicación, por ejemplo Ethernet, viene con un encabezado, un texto y un postámbulo, es decir, lo que viene al final, y que todo eso tiene que ser de acuerdo con una cierta normativa de cómo viene el encabezado, de quién viene, a quién va, el mensaje, el contenido, qué cantidad de datos tiene, y al final ver con un código de redundancia cíclica si no hubo ningún bit cambiado, todo eso, es una máquina de estados. Entonces, fíjense, hoy van a poder dormir más tranquilos porque ya tienen la idea que su vida está comandada por una máquina de estados. Análisis lexicográfico y gramatical, por ejemplo, en los diccionarios, por ejemplo, en el Office, cuando están escribiendo y le sugiere la palabra, o le revisa la palabra, o le revisa la redacción. Todo es máquina de estados. ¿Por qué usarlas? Porque nos permite describir el comportamiento del sistema. Vamos a ver que, en algunos ejemplos, vamos a ver que para algunas cosas es más fácil manejar la máquina de estados, el diagrama de estados, y para otra cosa es conveniente las tablas de estados. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a pasar de una a otra. Algunas cosas hacerlas con el diagrama de estados y otras cosas con la máquina, con las tablas de estados. Nos permite obtener soluciones sofisticadas o sencillas y nos va a permitir obtener código preciso. Vamos a hablar también de las distintas formas de implementar máquinas de estado en código. Vamos a tener un estado interesante para analizar sistemas vinculados con estados. Son las redes de Petri, exceden nuestro objetivo. No sé si ustedes lo vieron en Digitales 1. Pero bueno, es todo un campo, las redes de Petri. Existen, simpáticos, redes de Petri coloreadas. Y el significado de coloreado son distintos planos. Bueno, es todo un campo de estudio. Podemos implementar nuestros sistemas secuenciales por medio de C para micros, Assembly, para el caso que nos preocupe mucho la velocidad, también Java, Python o ML. En el caso hay un ejemplo que ha dado vueltas de Python, de alguien que utiliza Python para hacer un análisis secuencial de cuál es el día de la semana que en la Argentina hay más feriados. Si créase o no, eso es en serio, para elegir el día en el cual había más feriados. Yo prefiero imaginar que lo que buscó era el día que había menos feriados, pero el chascarrillo venía por ese lado. En el caso de Xilinx, ustedes tienen un plugin que me permite pasar de máquina de estado directamente a VHDL. Si ustedes se fijan en la documentación del ICE,
hay un apéndice que es el que permite directamente, algo similar a lo que queremos hacer nosotros, entrar con una máquina de estados y salir con VHDL para meterlo en un FPGA. Bien. Bueno, tenemos distintos tipos de factores vinculados. Algunas de las que tienen nombre propio, de Moore y Mealy, de Turing y Markov, estos dos últimos orientados a la parte de comunicaciones. Nosotros no vamos a usar ninguna de estas. Bueno, vamos a repasar con un ejemplo. Hay una parte final que no nos interesa, que es la implementación con flip-flops, pero sí algunos conceptos. Esto está sacado del libro de técnicas digitales del ingeniero Zimmerman, que fue en su momento director de cátedra de Digitales 1 y director del departamento. Este ejemplo lo que busca es ver algunas características de simplificación de circuitos secuenciales. Y también el pasaje entre diagrama de estados y tabla de estados. Supongamos que tenemos una línea serie en la cual llegan bits. Quiero determinar si me viene un conjunto de 4 bits. En primer lugar me va a llegar el bit menos significativo y en último lugar el bit más significativo. De esos 4 bits yo quiero saber si el conjunto de 4 bits corresponde a un número decimal o a un número no decimal, es decir, de A hasta F. Entonces, ¿cómo arranco? Estado inicial, A. Y detectar si es no decimal con un 1 en la salida y si es decimal con un 0. Entonces, primer bit, 0, salida en 0, paso al estado B. Si está el primer bit, el menos significativo es 1, con la salida en 0 paso al estado C. Y así voy armando un árbol. Ahora fíjense, si me llegó el primer bit en 0, el segundo bit en 0 y el tercer bit en 0, ¿me importa el cuarto bit? No. ¿Por qué? Si fuese un 0, sería 0. 0. Si fuese un 1, sería 8. Sería 8. Es decir, si tuve los 3 primeros bits en 0, significa que el último bit, si es 0, el número recibido va a ser 0, o si es 1, va a ser un 8. Es decir que cualquiera sea el valor que reciba, el número es decimal. Análogamente, voy a caer acá mismo, si el bit menos significativo es un 1 y todos los demás son 0. ¿Por qué? Porque el bit más significativo me va a representar que es o un 1 o un 9. Para todas las otras combinaciones, voy a caer en el cual el que define es el bit más significativo. Entonces, si el bit más significativo es en 0, es decimal. Si el bit más significativo es 1, es no decimal. Entonces, bueno, la máquina de estados no tiene nada, el diagrama de estados no tiene nada en particular. La tabla de estados, que es el resultado de ese diagrama de estados, me marca todos los estados si la variable y, que es la entrada, es 0, a dónde paso y cuánto vale la salida, y si la variable de entrada y es 1, a qué estado paso con la salida en 0, salvo el último caso que es en 1, si la salida y varía. Es decir, que es un número no decimal. Bien, contemos cuántos estados tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos flip-flops necesito para representar 9 estados? 4. ¿Por qué? Porque con 3 flip-flops puedo representar 8 estados. 4 son necesarios para los 9 estados. Empiezo a observar esta tabla de
Sí. también dependería de la configuración. O sea, si usamos one hot, por ejemplo, tendríamos que usar 9. Quiero decir, la cantidad de flip-flops depende de cómo modificamos cada estado. Sí, claro. Pero en principio, para representar 9 estados, necesito 4 flip-flops. Por supuesto que puedo hacer variantes de si quiero usar para contar, quiero usar, qué sé yo, un código particular. Sí, voy a cambiar, pero pensemos que queremos trabajar simplemente con sistemas binarios básicos. Miro la tabla de estados y veo que hay algunos estados que tienen particularidades. Por ejemplo, el D y el F. El D y el F, en ambos estados, con Y igual a 0, paso al estado H con la salida en 0, y con Y igual a 1, paso al estado I con la variable de salida en 0. Esos se llaman estados homólogos. Y los estados homólogos se pueden agrupar. Entonces, en lugar de poner F, voy a poner D. Y lo mismo me pasa entre E y G. Son estados homólogos. I0, 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 I0. Entonces los voy a agrupar. Con lo cual, efectúo una primera simplificación. En la cual, en lugar de poner G, puse E. Y en lugar de poner F, puse D. ¿Cuántos estados tengo? 7. ¿Cuántos flip-flops necesito? Me ahorré un flip-flop. Miro. B y C también son homólogos. Es decir que me quedan 6 estados. Acá no ahorré nada, pero me quedan 6 estados. Ahora, ¿qué me significa a mí esto? A mí, digitales 2, ¿qué me significa? No me voy a ahorrarme flip-flops. ¿Qué voy a ahorrarme? Código. Esto yo no lo hubiera podido ver en el diagrama de estado, salvo que tenga el ojo entrenado. Ahora, de la tabla de estados, puedo volver perfectamente a la máquina de estados reducida. En la cual, claro, ahora veo que sí podría haber intentado, con un poco de experiencia, empezar a agrupar cosas, estados, en la máquina de estados original. El diagrama de estados original. Entonces, este es el diagrama de estados reducido. Entonces, este era el original, este es el reducido. Entonces acá yo empiezo a ver de que había similitudes. Claro, fíjense, D y F. D y F. Claro, van a los mismos lugares. E y G van a los mismos lugares. Con lo cual, claro, la próxima vez yo directamente acá voy a juntar E y G y D y F. Y este es el diagrama de estado reducido. ¿Cómo seguía la historia? Bueno, asignar valores a los estados. Yo trabajé con letras. Bueno, hay técnicas en las cuales, fíjense que no estoy haciendo una asignación binaria natural. 000, 001, 010, y acá tendría que venir el 011 si fuera una asignación binaria natural. Bueno, esta forma, siguiendo una regla que se nos escapa por completo, es una forma de minimizar la lógica adicional que tengo que diseñar. ¿Qué es la lógica adicional? Bueno, la lógica adicional era elegir un tipo de flip-flops. Normalmente se eligen los JK porque son los que tienen más estado Donkey. Entonces, bueno, y hago todo el mapita de diseño. Bueno, esto no se excede por completo. Y haciendo los mapas de Carnot, llego acá, no se alcanza a ver bien, pero acá hay una pequeña lógica que es la que me prepara las entradas para que con el próximo pulso de clock se produzcan las transiciones que yo quiero. Entonces, con esa asignación de estados se busca minimizar esta lógica adicional que se requiere.
¿Qué sacamos nosotros en conclusión en este punto? Sacamos en conclusión que tenemos que pasar del diagrama de estado, viene alguien, nos cuenta su problema nos lleva a nosotros a diseñar, a escribir un diagrama de estados. Entonces, ese diagrama de estados, pasar a la tabla de estados para buscar la minimización, hasta tanto tengan entrenado el ojo para agrupar los estados directamente en el diagrama de estados. Y en base a eso voy a tener un diagrama de estados mínimo. Y ahora el diagrama de estados mínimo lo voy a llevar a simularlo. Imaginemos ahora, ahora entramos ya de lleno en nuestro objetivo, Digitales 2. Vamos a efectuar, recuerden, diseñar una vez y facturar muchas veces. Entonces, yo no voy a escribir hacer el análisis de un contador que me vaya de 0 a 4, sino que me vaya de cuenta inicial hasta cuenta final. Y en algún lugar diré numeral define, cuenta inicial 0, numeral define, cuenta final 4. Compilo y chau. Entonces, voy a hacer un contador ascendente-descendente. Que arranque de cuenta final, perdón, que arranque de cuenta inicial, ya son casi las 12, entonces llega poco oxígeno. Que arranque de cuenta inicial, que llegue a cuenta final en forma creciente. Cuando llegue a cuenta final, se convierta en descendente, y cuando llegue a cuenta inicial, se vuelve a convertir en ascendente. Es un ejercicio. Entonces tendré que sea ascendente de cuenta inicial a cuenta final, y que sea descendente de cuenta final a cuenta inicial. Variables, estado y cuenta. ¿Estado qué significa? Ascendente, descendente. Cuenta significa el valor, la cantidad de pulsos que han llegado. El valor en el cual me encuentro. Defines. Ascendente, ¿cuánto vale? 0, 1. Descendente, ¿cuánto vale? 1, 0. 4, 27. 75, 91. 4 FA, 8 E6. Son números que tendré que verificar si está para arriba o para abajo. Estado máximo. Estado máximo. Claro. Supónganse que la máquina de estado que yo tengo es 6. Sí, tengo 6 estados. De 0 a 5. ¿Qué pasa si aparezco en el estado 6? Repito, en el ejemplo que habíamos visto antes, de que me llegaban los 4 bits en serie, dijimos que llegaba una opción mínima de 6 estados. Los números, por ejemplo, de 0 a 5. ¿Qué pasa si en algún momento me aparece estado número 6? Confío caña. Claro, digamos que si detecto de que estoy en valor igual o mayor al estado máximo, reseteo. Digamos, tomo alguna acción. La más barata, la más fácil es resetear todo. Es decir, reinicializar todo. ¿Bien? Entonces, por eso es que hablo de estado máximo. Y el estado inicial, bueno, el estado inicial será el valor inicial, cuenta inicial y cuenta final. ¿El estado inicial qué significa? Ascendente o descendente, ¿cómo arranca? Y cuenta inicial y cuenta final, que pueden ser 0 y 5, pueden ser 5 y 9, no, 0 y 5, 5 y A, 44 y 49, etc. Entonces, arranquemos. Diagrama de estados. 2 estados. Uno ascendente, otro descendente. Entonces, defino cómo arrancamos. Por ejemplo, definimos que arrancamos en el estado ascendente. Entonces, después del reset, digo que cuenta es cuenta inicial y arrancamos en ascendente. ¿Qué pasa
mientras llegan pulsos y no llegamos a cuenta final. Solamente incremento cuenta. Y me quedo en estado ascendente. ¿Qué pasa cuando llegamos a cuenta final? Cuando llegamos a cuenta final, paso a descendente y empiezo a decrementar cuenta. Y me voy a quedar en estado descendente hasta que, descendiendo, no llegue a cuenta final, a cuenta inicial. Momento en el cual, cuando llego a cuenta inicial, paso a ascendente. Y hago el loop en forma permanente. Entonces, esto, por ejemplo, lo que tiene de muy buena es la documentación Yaquinto. Si ustedes quieren ponerse a juguetear antes de entrar en el entorno de desarrollo en el STQBIDE, pueden trabajar y tienen un montón de ejemplos como para que puedan dedicarse todo un fin de semana a juguetear con el Yaquinto. Simulando máquinas de estado. Y está muy bien documentado y tiene muy buenos tutoriales también. Sí. Aprovecho para preguntar, que me estaba registrando y me da opciones de tanto registrarme directamente al mail de la facultad como para juntar un documento. ¿Prefieres que registremos un documento o...? Cualquiera de las dos te van, porque lo que te piden es un documento donde uno justifique, digamos, el fin de la licencia. Ah, el documento para justificar el fin de Claro, la licencia, no para justificar para... No el documento de identidad, sino que no. uno tiene que descargar un documento, llenar unos pedacitos que hay, lo que se recomienda es llenarlo a mano, escanearlo o mandarle una foto y subirlo. Si tenés en cuenta que la facultad es mucho más rápida. Ya automáticamente, cuando sea ELU, ya la licencia por recurso tiene 72 horas de licencia. Ok, gracias. A mí me demoró, este año me demoró más de 62 horas. Okay. Dice que hasta una semana. Sí. La pandemia. Sí. Los virus. Bueno, entonces, acá tenemos diagrama de estados. ¿Cuál es el paso siguiente? Diagrama de estados. La tabla. La tabla de estados. Entonces, la tabla de estados, arrancamos en el estado ascendente y acá lo que hacemos es verificar. Fíjense, lo primero, estado menor que estado máximo. Si el estado es igual o mayor a estado máximo, tengo que tomar alguna acción. Entonces, si estado es menor que estado máximo y cuenta es menor que cuenta final, sigo en el estado ascendente e incremento cuenta. Ahora, si estado es menor que estado máximo y cuenta es igual a cuenta final, cambio a descendente y decremento cuenta. Análogamente para el descendente. Lo que tengo que tener en cuenta es que acá estoy haciendo una suposición, que estado es menor que estado máximo. Tendré que tomar alguna acción si estado es igual o mayor a estado máximo. Que no está representado acá. Porque no forma parte de la máquina de estado en sí, sino que es un criterio de seguridad. Aquí vale la pena hacer un comentario de la vida profesional. Uno tiene que diseñar un sistema supuestamente a prueba de fallas. Digamos, en el barrio le decimos APB. Ustedes asignen el significado que quieren a la B. Yo lo estoy grabando. No. Pero vienen cada vez más proactivos los B. Entonces, hay que tomar ciertas normas de seguridad. Por ejemplo, ¿qué me conviene a mí si tengo que unir dos placas entre sí? Si se me corta el cable de unión, tengo que diseñar el sistema poniéndole un pull-up o un pull-down en la entrada de la placa receptora, de manera que si se me corta el cable, que el sistema evolucione a la condición menos peligrosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si se me corta el cable que va de la impresora al microcontrolador?
Supóngase que se me cortó el cable de alimentar el papel, de hacer avanzar el papel. ¿Qué me conviene? Poner un pull up o un pull down, que si se me corta ese cable, ¿qué hago? ¿Que empiece a sacar hojas de papel a lo pavote o que se pare la máquina? Que se pare la máquina. Eso se llama seguridad positiva. Lo que estamos nosotros tratando de introducir acá con la verificación de que el Estado no se fue a los caños, es de que no arrancó un motor en el edificio, la habitación de acá al lado, y que el arranque de ese motor me produjo un pico que me llevó, que me cambió un flip-flop adentro del microcontrolador. Si está bien diseñado no tiene que pasar. Pero bueno, tomemos la precaución. Es lo que hacemos entonces, verificando el valor de estado que sea menor de estado 2. Vamos a tener 3 implementaciones posibles. Cada uno elige la que más le guste. ¿Cuál es mejor? Las 3 opciones son switch case, la segunda es punteros a función y la tercera es múltiples if. ¿Cuál les parece que es mejor? Switch case. ¿Seguro? A mí me gusta. A mí también. La respuesta tiene que ser firme. ¿Y yo qué sé? Y vamos a usar una frase que no es para escaparle al problema, al tema, sino que es una frase bien concreta. Depende de cada caso. Lo vamos a usar muchas veces. Y de vuelta, no es para escapar una respuesta. Pero no hay respuestas siempre sí y siempre no. Ustedes podrán probar un problema sencillo de los que vamos a ver al final, implementarlo con las 3 opciones. En general, no hay gran diferencia en el código generado con nuestro microcontrolador. Pero van a ver que depende del tipo, hay algún documento en que analiza cuándo conviene cada uno más. Y eso es válido cuando yo voy a estar muy acogotado por el uso de memoria flash, por ejemplo. Porque me estoy quedando sin flash, entonces tengo que ser muy criterioso y buscar ahorrar código. Pero si no, es de acuerdo con el gusto. A mí en particular el switch case me parece más claro, pero es un tema de gusto. El que me parece peor de todos es el multiple if, porque es mucho más fácil perderse. Sí, porque el else, ¿a cuál conviene? ¿A cuál corresponde? Si no tengo un método, miren la palabra que uso, para indentar apropiadamente cuando pongo los if y los else, no sé a dónde corresponde este else. Los programadores que quieren hacer su código ininteligible, le escriben todo en un solo renglón. Aquellos que no tenemos el ojo tan entrenado, tenemos que formar nuestro propio criterio, eventualmente con colores, porque hay algunos editores que permiten manejar colores, y manejar desde este if hasta este else y hasta este cierre de llave con un color. Entonces, identifico todo lo que está en el medio que corresponde al mismo alcance. Entonces, por ejemplo, switch estado. Primera opción. Array puntero función, por el estado, múltiples if de acuerdo con el estado. Hay otras alternativas, que por medio de tablas directamente, pero eso lo dejamos para el final de todo. Y eso lo van ustedes a tener que leer de acuerdo con la documentación que está en el campus. Parser, esto vamos a dar una idea ahora en clase y después ustedes lo van a tener con la semana que viene que procesar. Entonces, el parser es un sistema de manejo de tablas, en lo cual vamos a ver que es muy simple de implementar. Y esto es bárbaro
que se tomen el trabajo de escribirlo una vez. Lo van a usar, si lo quieren, lo van a usar el resto de sus vidas. Bueno, acá viene la primera parte, la declaración de prototipos. Inicializar contador, que esto lo vamos a ejecutar al principio de todo, y si se fue a los caños mi programa y resulta que estado es mayor o igual que estado máximo, voy a invocar nuevamente a inicializar contador para resetear todo. Es una política. Habrá otro caso en el cual se hará sonar una alarma diciendo pasó algo raro, o algo para un sistema que no sea vital, que no sea de vida o muerte, reseteo todo y arranco. Entonces, inicializar contador y contador. Defino ascendente 0, descendente 1, estado máximo es descendente más 1, si ya que tomo descendente como el máximo valor, 1, digo que estado máximo es descendente más 1. De vuelta, fíjense, estoy utilizando con la idea de no tener que fijarme cada vez que cambié ascendente y descendente cuál es el estado máximo. Se calcula automáticamente al compilar. Es muy importante que nos acostumbremos a trabajar de esta manera y no trabajar escribiendo valores absolutos. Bien, digo que estado es un char, que cuenta es un char, porque estoy haciendo un ejemplo en el cual con 8 bits me alcanza. Inicializar contador es estado, estado inicial, cuenta, cuenta inicial. De vuelta, son numeral defined. Me independizo de los valores que vaya a tomar. Lo defino para cada problema, los numeral defined que están al principio. Entonces, con switch, digo, contador, si estado es mayor o igual que estado máximo, inicializo contador y return. Switch estado, case ascendente, if cuenta menor que cuenta final, está mal ahí, me equivoqué, es else, evidentemente. Caso contrario, me voy a descendente y decremento cuenta, break. Case descendente, si cuenta es mayor que cuenta inicial, decremento cuenta, caso contrario, lo convierto en ascendente. Chao, se terminó. Ya se cierra la llave que no se alcanzaba. ¿Sí? La variable estado no debería ser estática. Sí. No es imprescindible. Para esto, para este ejemplo, no es imprescindible. Pero una vez que se va de la función de la máquina, ¿no se trataría siempre de estado? No lo entendí, perdón. Tiene que ver con la ubicación de memoria. O sea, si va el segmento BC. No entendí lo que me estaba diciendo por el barbijo. Si estado en la que maneja la forma en la que se va evolucionando la máquina, es estático, cuando se va de la función, no se trataría la máquina. Sí, está bien. Sí. Bueno, para el caso de punteros a función, es una función ascendiendo y otra función descendiendo. Y lo que hago es apuntar a un arreglo de funciones de acuerdo con el estado del contador. Entonces, ascendiendo y descendiendo, son las dos funciones. Ascendiendo, bueno, contador, si estado es mayor que estado máximo, siempre llamo a inicializar el contador. Ascendiendo es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Si cuenta es menor que cuenta final, incremento cuenta, caso contrario me voy a descendente y decremento cuenta, y análogamente para descendiente. Con múltiples if, bueno, con múltiples if es bastante más complicado. Siempre la idea es la misma, preguntar si cuenta es menor o mayor que cuenta final o cuenta inicial, y en base a eso cambiar de estado o no. Pero se hace más difícil de seguir. ¿Cuál es el recomendado? No existe ningún recomendado, y ahí depende del gusto particular
de cada uno. Por ejemplo, switch es el que a mí me parece que es más fácil. Hay casos en los cuales resulta más fácil de ver con punteros a función. Pero siempre en último lugar para mí están los múltiples ciclos. Ejercicios propuestos. Detectores de secuencia. Por ejemplo, buscar una secuencia en la cual debo recibir los 4 unos y el quinto 0, en cuyo caso es un ejercicio típico de digitales 1. Encontrar una secuencia que sea n ceros y un 1, o n unos y un 0, o 1 y 1, bueno, es detector de secuencia para el seguimiento de señales. Generar secuencias, por ejemplo, quiero encender un display de LEDs compuesto por un montón de LEDs y quiero hacer una secuencia de juego de luces, que se me vaya un segmento, por ejemplo, moviendo a lo largo de toda la circunferencia, o que se me vayan encendiendo en forma rotativa los LEDs. Control de acceso con o sin cupo, es decir, pongo un molinete en la entrada. Nosotros supongamos que tenemos acá 20 lugares. 20 lugares de trabajo. Entonces pongo un molinete. Cuando llegan a 20, los que ingresaron en el molinete, impido el paso hasta que alguien salga. Eso es con cupo. Sin cupos, que entren y júntense como puedan. Ascensor de 2 plantas. Es un caso muy interesante. Ascensor de 2 plantas. Significa planta baja y primer piso. Entonces, voy a tener 2 máquinas de estado. Una máquina de estado que es los pulsadores que están adentro del ascensor. Y otra máquina de estado que son los pulsadores que están afuera del ascensor. Los que están adentro del ascensor hay que atenderlos siempre, porque tienen prioridad. Los que están afuera del ascensor, la lógica es la siguiente. Si el ascensor está en planta baja y yo en planta baja oprimo el pulsador que está en el pasillo, tengo que fijarme cómo está la puerta. Si la puerta está cerrada, la tengo que abrir. Y nada más. Si el ascensor está en el primer piso y yo oprimo el pulsador de pasillo en la planta baja, tengo que activar el motor para que baje hasta la planta baja y que me abra las puertas. Análogamente para el primer piso. Es un caso interesante porque es fácil de implementar. Y después tienen otra máquina de estados, que es la máquina de estado de adentro de la cabina, en la cual, si me llaman de la planta, si me tocan el pulsador, estoy en el primer piso, me tocan el pulsador del primer piso, en lugar de abrir la puerta, si yo oprimí planta baja, me da bola a mí y no se abre la puerta, porque tiene prioridad lo que haga adentro de la cabina. Por eso digo que es un lindo ejemplo para implementar. Bueno, después tenemos portón levadizo de garage, máquinas expendedoras de autoservicio o máquinas de procesos industriales. Acá, por ejemplo, un ejemplo muy interesante y complejo son las máquinas extrusoras de plástico. Suena impactante eso. Las máquinas que permiten hacer baldes de plástico, palanganas, cucharitas, etc. Tienen un molde, entonces se le inyecta adentro de ese molde unas semillitas que se llaman granallas de plástico, crudo, se comprime, se levanta la temperatura, se aumenta la presión durante un cierto tiempo. Después se inyecta aire frío, se abre, es todo un proceso de temporizado y un montón de acciones. Una máquina de estado de la gran siete, con toda una serie de mecanismos de seguridad. Esta es la bibliografía recomendada. La bibliografía recomendada, mucha de la cual está vinculada con
Les recomiendo que traten de buscar en la UTN, Facultad Regional de Bahía Blanca, o también en la Universidad Nacional del Sur, también en Bahía Blanca, la parte de software en tiempo real. En el caso de la Universidad Nacional del Sur, es todo un cuatrimestre dedicado a sistemas en tiempo real. Muy, muy interesante. Vamos a hablar ahora del parsing. El parsing es una frase muy anterior a los microcontroladores. Viene de la época de la primera informática. Viene de cuando se trabajaba con un teclado y uno tenía que, en lugar de manejar un mouse, tenía que escribir los comandos. Y se tenía, digamos, desde el teclado tenía que escribir los comandos. Y se tenía que ir leyendo los comandos y ejecutando de acuerdo con lo que uno escribía. Por ejemplo, uno escribía edit, era editar un archivo. Con edit llamaba al editor de texto y me decía, ¿qué archivo quiere editar? ¿Uno nuevo o uno ya existente? Entonces leía la E, la D, la I, la T, Enter. De esa época viene la idea de parsing. Nosotros la bibliografía que proponemos es una bibliografía sacada de un libro que viene del libro ese del año 78, 1978. Es un capítulo que se dedica exclusivamente al tema. Hace un análisis muy interesante de cómo hacer un generador de funciones utilizando esta técnica. Un generador de funciones, año 78, muy novedoso, que en lugar de tener diales, tenía teclado. En esa época era muy novedoso. Es un ejercicio muy interesante, salvo que está pensado para los microprocesadores de 1978, que tenían un montón de restricciones. Piensen ustedes que en 1978 el microprocesador con el cual se hizo el ejemplo que está en el libro tenía una capacidad de direccionamiento total de 64K. Hoy en día nosotros encontramos con memoria flash de 500K, memoria RAM de 80 y pico de K, 100K comúnmente. Entonces es un mundo distinto. ¿Qué significa? De que, vamos a ver al final de que hay una forma de asignar las funciones de las teclas oprimidas agrupándolas. ¿Por qué? Bueno, porque había que economizar por ese método tamaño de memoria de código. Porque era escasa y cara. Entonces, hoy en día, en lugar de usar toda esa última parte, van a ver ustedes FunKit, Function Kit, con una T al final y number, hoy en día me alcanza con utilizar fila y columna de la tecla. Chao. No tengo que comprimirlo tanto buscando una forma de asignación más restringida. Vamos a, antes de entrar en el detalle de la forma, vamos a tratar de entender el método en forma general. Supónganse que yo tengo una tabla en la cual voy a tener estado 0. Y acá voy a tener un puntero a otra tabla. Estado 1, un puntero a otra tabla.
¿Qué es el estado que estoy entrando aquí? Es el estado presente, es el estado actual, en el cual se encuentra la máquina de estados. Entonces, en lugar de estado, lo voy a llamar present state. ¿Qué voy a tener en las otras tablas? Vamos a ver. La tabla para el estado 0. Lo que voy a tener en cada tabla depende de cada diseño en particular. Por ejemplo, una opción es tecla. ¿Tecla qué significa? En forma binaria, fila y columna de la tecla. Esto es lo que nosotros introducimos como simplificación frente a lo que aparece en el capítulo del libro. Fila, tecla oprimida. ¿Cuál es el estado próximo? ¿Y cuál es la dirección de la rutina de acción? De vuelta, como acá tengo buen tamaño de memoria disponible, puedo colocar directamente la dirección de la rutina de acción aquí. En el apunte dice que se saca un puntero a otra tabla más. Digamos, acá estamos tratando de actualizarlo a la tecnología actual. Entonces, ¿cómo es la idea? Acá tenemos otro renglón, que será tecla. Tecla 0, next state 0, ruta de acción 0. Tecla 1, next state 1, rutina de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me fijo cuál es la tecla oprimida. Empiezo a comparar. Es igual a este valor de fila y columna que yo puse acá. Fíjense que lo que estoy escribiendo acá es la tabla de estados que habíamos visto antes. La tabla de estados significa valor de la entrada, en este caso tecla. ¿Cuál es el próximo estado? Y acá, poner rutina de acción es una rutina que es la que me permite pasar de un estado al otro. Prender un LED, por ejemplo. Actualizar una variable. Actualizar un pin de salida. Entonces, empiezo a comparar con todos los valores permitidos de tecla. ¿Qué significa? Los valores que están dentro de mi tabla de estados. ¿Cómo marco el fin de los valores permitidos de lo que sería la tabla 0? Con un símbolo que no tenga sentido dentro del contexto. Por ejemplo, el símbolo, el ASCII de pesos. No tiene ninguna significación económica lo que estoy diciendo. No es que el peso no tenga valor, sino que estoy diciendo que no es un valor permitido. Puede ser asterisco, puede ser ampersand, puede ser lo que ustedes quieran. Un símbolo que no tenga ningún sentido con todos los que viene antes. Para decir, se terminó la tabla, los valores válidos de tabla. Entonces, vengo comparando fila y columna, y me encuentro con pesos. Digo, chao, pesos no tiene significado. Entonces, comparo con pesos significa se terminó la tabla correspondiente al estado 0. Y ahí decidiré qué es lo que hago, probablemente me quedo en el mismo estado, y tomo alguna rutina de acción. Por ejemplo, sacar un mensaje por el display diciendo tecla incorrecta, o datos no válidos.
Con esto, lo que estamos haciendo es introducir el concepto del uso de tablas para simplificar problemas lógicos. Tendré otra tabla similar para el estado 1, para el estado 2, para el estado n. Dense cuenta que lo rápido que es corregir una máquina de estados con tablas. Si me doy cuenta de que no está funcionando la máquina de estados, puedo, por ejemplo, cambiar el estado al cual va a ir el sistema, cambiando un valor en la tabla, nada más. No tengo que escribir más código. Si me aparece una nueva tecla que tengo que darle pelota, inserto un renglón. O si hay una tecla que quiero eliminar porque me complica las cosas, borro ese renglón. Las rutinas de acción, yo las tengo que escribir sabiendo lo mismo que me pasa en un diagrama de estados. ¿En qué estado me encuentro? ¿A qué estado quiero ir? ¿Qué tengo que hacer? Con lo cual, también es flexible, porque si me doy cuenta de que un evento, una transición se hizo demasiado rápido, puedo demorarla cambiando la rutina de acción. ¿Queda más o menos en clara la idea? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso está utilizando el apunte, está expresado en la bibliografía, en el campo virtual. Todo esto, esta tarde se los voy a recordar a través del grupo de Google. Vamos a hacer la introducción del último tema. ¿Qué es el sistema de control de revisiones? ¿Qué es el sistema de control de revisiones? Vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es alguien que está escribiendo un libro. Una sola persona. Está escribiendo un libro, entonces va escribiendo y llega a tener 3 capítulos escritos con los cuales está conforme. Hoy empieza a escribir el 4º capítulo. Entonces, el 4º capítulo ve que tiene que incorporar personajes que tenían que haber aparecido antes.
Entonces, ¿qué hace? Reedita los capítulos 1, 2, 3, haciendo aparecer personajes. Sigue escribiendo todo el día, llega la noche, lo lee, es una porquería, no me gusta. Quiero volver para atrás. ¿Cómo hago? Entonces, una forma sería, ayer cuando termine, hago un cipeo y guardo los capítulos 1, 2 y 3. Entonces quiero volver para atrás y necesito, entonces, borrar todo lo que escribí hoy y simplemente lo que hago es descomprimir la versión que había escrito hasta ayer. Y mañana rearranco. Requiere mucho método y es complicado de implementar. Y aparte, va creciendo el uso del disco, el uso del disco, el uso del disco. Sería muy bueno poder ir sacando fotos de los cambios, no de todo el libro, de los cambios, e ir guardando las fotos de los cambios. De manera que, cuando termina el día de hoy, digo, deshago todos los cambios y vuelvo a la versión de ayer. Segundo, entonces, eso es un escritor solitario. Un operador, uno solo. Monousuario. Multiusuario. Supónganse que son varios los que están trabajando en el grupo. 3 integrantes en el grupo de trabajo. Entonces, nombre. Pedro. Joaquín. Joaquín. Joaquín 1, Joaquín 2. Bueno. Pedro empieza a escribir la parte de, por ejemplo, barrido de teclado. Es el caballito de batalla, el barrido de teclado. Joaquín 1 está escribiendo la parte de display. Y Joaquín 2 está haciendo el código que se va a encargar de manejar los resultados de las teclas oprimidas y de lo que se actualiza el display. Entonces, Pedro llegó a un borrador de barrido del teclado y le dice a Joaquín 2, acá está esto. Bueno, ok, lo toma Joaquín 2. Joaquín 1 le dice, ya tengo bastante bien el tema del display. Se lo pasa. Entonces, a lo propio que había escrito Joaquín 2 y que se le agregó lo de Pedro, ahora se agrega lo de Joaquín 1. Con lo cual, tiene Joaquín 2 una versión propia del trabajo, lo que llama una word copy de todo el proyecto. Ahora, Pedro y Joaquín 1 siguen trabajando. Llega un momento en el cual Joaquín 2 fue incorporando más funciones a su programa principal, pero no está teniendo en cuenta lo que avanzó Pedro y lo que avanzó Joaquín 1. Con lo cual, si agarra, recompila y prueba, está probando con versiones viejas de Pedro y Joaquín 1. Entonces, la idea ahora es que no se le permita a Joaquín 2 volver a compilar, porque de alguna manera se observó que Pedro y Joaquín 1 cambiaron su código. Es decir, que le obligan a Joaquín 2 a actualizar su copia de trabajo para garantizar que está trabajando con la última versión. ¿Correcto? De esa manera se le va a decir, no es válida esta compilación. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Entonces ahí necesitamos que haya un gestor de versiones que no solamente permita volver para atrás, como en el caso del libro, sino que también me permita detectar errores y falencias. ¿De acuerdo? Bueno. Eso es lo que esta es la introducción, eso es lo que vamos a ver
la semana próxima. Bien. Gracias, muy buena semana para todos. ¿Vamos a utilizar algún sistema particular o...? Vamos a usar Git. Y el Git embebido también dentro Claro. de nuestro Git. O sea, para que vamos a... Nuestra herramienta de workflow va a ser el Git, es disponible, y ahí vamos a ver todos los... Bueno, pero justo el consola lo estamos poniendo. Todo lo que era el Git, lo usamos para hacer